Muy buenos días, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a llevar a cabo la tutoría número 3 correspondiente a nuestra materia, Fundamentos y Metodología de la Investigación 1, bajo la coordinación del licenciado José Alexander Ávalo Fuentes. Vamos a darle seguimiento a los contenidos correspondientes de esta materia. Como siempre, pues dejo por acá el correo mediante el cual podemos establecer comunicación como su tutor a jose.lopez1@ues.edu.sv para que puedan externar sus inquietudes. De igual manera, en plataforma y como medio no oficial, pues WhatsApp, ¿verdad? Así que un gusto tenerles por acá. Les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Eh, Saludándole acá con mucho gusto a la señorita Sara y Dania. Muy buenos días, bienvenida. Gracias. De igual manera a Herbert, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Edwin, muy buenos días. A Elmer, buenos días. Hola, muy buenos días, licenciado. A la señorita María Elizabeth, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Al compañero Boris, buenos días. Buenos días, licenciado. Y a la señorita Vilma, bienvenida. Buenos días, muchas gracias, licenciado. Un gusto a todos. Reciban un cordial saludo, un fraterno saludo, dándoles acá la bienvenida para iniciar con todo el ánimo correspondiente a esta tutoría número 3, la cual pues de igual manera nos está encaminando ya a trabajar los primeros contenidos de la unidad 3, ¿verdad? Entonces vamos a dar paso al desarrollar la agenda. Por ejemplo, vamos a iniciar con la parte de los avisos, diagnóstico de lectura, esperando que usted ya haya eh, leído los primeros contenidos, el desarrollo de ejercicios, con respecto a la parte de cómo nosotros vemos la aplicación, ¿sí? de esos contenidos textualmente, pues nos están dando una pauta para que nosotros los apliquemos, ¿verdad? En nuestra vida diaria, en nuestro quehacer docente. Igual el espacio para consultas que ustedes van a tener durante el desarrollo de estos contenidos o al finalizar la tutoría, como usted estime conveniente. Igual la parte de las conclusiones, que siempre son muy importantes para determinar el grado de conocimiento o el grado de aplicabilidad que usted está dando o está alcanzando a eh, conocer o a determinar cada uno de los elementos que van a formar parte de este contenido. Bueno, los avisos puntuales son los siguientes. La primera prueba ordinaria está pactada para el 18 de septiembre a partir de, bueno, la hora aún no está plenamente establecida, ¿verdad? Porque en la orientación académica está estimada que se desarrolla a las 8 de la mañana del 18 de septiembre, pero está sujeta a modificaciones. Recuerde que como es un calendario en el cual se deben de llevar también a cabo las otras evaluaciones de las otras materias y estar correspondiente con las de los otros niveles, entonces se va a confirmar, ¿verdad? Pero tentativamente está para las 8 de la mañana. De igual manera, la prueba diferida está pactada para el 24 de septiembre
a partir de las 8 de la mañana, de igual manera, pero siempre se les notifica, ¿verdad? Y en plataforma esperamos que se les coloque por ahí el aviso y en caso que no sea así, yo me comprometo a estarle avisando en WhatsApp, ¿verdad? Y en el grupo. Para la entrega de la tarea 2, esta dice que es el segundo avance y que está estimado que sea el 25 de septiembre. Y con esto, pues decirles de que ya se está verificando la parte de la primera entrega que ustedes desarrollaron. Se les va a hacer llegar con algunas correcciones en el caso de que las hayan, pero van a estar marcadas puntualmente, ¿verdad? Para que usted tenga el conocimiento de cómo se está tratando de darle forma a ese ensayo final que usted va a presentar, ¿verdad? Ya en la tarea número 3, que ya justamente comparte de las observaciones que se le hagan, usted deberá darle una mejor conformación a su documento, ¿verdad? Así que vamos a tratar de que vayamos desarrollando las actividades paso a paso y vamos a darle forma también a cada una de las evaluaciones que van siendo parte de este ciclo académico y sobre todo pues tratar de aprobar la materia, que eso es lo que más les interesa a ustedes y de mi parte de igual manera que aprueben y que lleven los conocimientos necesarios, ¿verdad? Para aplicarlos durante su quehacer en la carrera. Así que, bueno, con respecto a los avisos, ¿hay alguna pregunta, algo que ustedes quieran mencionar? ¿Algún comentario? No, ninguna. Ok, bueno, siendo así, vamos a darle paso ya a la agenda. Vamos a hablar acerca de la unidad número 3, que está definida como diseñando una investigación y está pactada para que se desarrolle del 9 de septiembre al 9 de octubre, un mes. ¿Verdad? Inicialmente, pues ahí se dice que nosotros vamos a trabajar los primeros tres contenidos, bueno, dos contenidos de esta unidad. Y esos serían los que van a entrar de lleno en la parte de la evaluación del primer examen, ¿verdad? Eh, Acá tenemos 12 contenidos, los cuales, pues, los primeros dos que les mencionaba, el primero, paradigmas y enfoques de la investigación, 3.2 modalidades de la investigación cuantitativa. Y ahí pues vamos a ir desglosando cada uno de los elementos correspondientes o cada uno de esos contenidos que nos van a llevar a diseñar de una mejor manera una investigación. Recuerde que primero debemos de tener claro qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? En una investigación y cuáles son esas herramientas que a mí me van a permitir desarrollarlo de la mejor manera. Así que preguntarles cómo estamos con la lectura de los contenidos, si ya tocaron algún punto o todavía pues estamos por ahí eh, iniciando a leer, ¿verdad? Ustedes me dirán, les escucho. Hola, buenos días, un poco de los primeros contenidos. Ok, Elmer. ¿Alguien más? Sí, igual, es un contenido de Zoom. Ok, gracias Edwin. Igual Boris, ¿verdad? Me parece que son los dos compañeros que expresaban por ahí. Eh, ¿Alguien más?
Bueno, le damos la bienvenida a los compañeros que se van incorporando. Un gusto que estén por acá. Bueno, vamos a dar paso ya al desarrollo de la tutoría. Mire, acá vamos a hablar en primer lugar de los paradigmas y enfoques de investigación. ¿Por qué es importante conocer estos elementos básicos en el quehacer de una investigación? Porque ahí nos dan a nosotros la pauta de cómo vamos a ir paso a paso desarrollando, cómo vamos a fundamentar una investigación, ¿verdad? Para ello, pues nosotros debemos de tener claro, en primer lugar, qué es un paradigma, ¿sí? De igual manera, si usted le dicen qué es un enfoque, usted debe tener claro, ¿verdad? Tratar de asimilar y hacer suyos esas palabras, ¿sí? Tratar de tener clara la contextualización de ellos, pero sobre todo usted debe de saber definirlas, porque en una investigación, si nosotros vamos al campo, bueno, depende del tipo de investigación que hagamos, pero de igual manera, si usted la hace teórico, lo hace aplicada, justamente usted debe manejar toda la terminología, ¿sí? Para que usted pueda justamente desarrollar una investigación educativa de una buena manera. Entonces, preguntarles qué consideran ustedes que es un paradigma. Nosotros hemos escuchado muchas veces esa palabra, ¿verdad? Pero, ¿qué será un paradigma? Adelante, Juan Antonio. Buenos días, ingenieros, compañeros. Yo creo que un paradigma es como un modelo de pensamiento, como un tipo de guía para hacer las cosas o creer que las cosas son en cierta forma y se tienen que hacer así. Porque por lo menos yo lo digo porque ya lo hemos escuchado en las materias de programación en la que se habla de un paradigma de programación, porque es como un modelo en el que se tienen que hacer ciertas cosas hablando de programación. Y en el psicología o no sé, ciencias del pensamiento, pues un paradigma es como un bloqueo mental donde tienen un concepto y que eso es así y que no puede ser de otra forma. Entonces, eso es lo que yo entiendo con mis palabras que es un paradigma. Ok, muchas gracias por su aporte, Juan Antonio. Adelante, Boris. Buenos días. Sí, para mí paradigma es como una filosofía, ¿verdad? Que nos lleva a aceptar cierta realidad, ¿verdad? O por lo menos un supuesto de cierta realidad. Solamente. Ok, muchas gracias por su aporte, Boris. ¿Alguien más que se sume a encontrar esa definición? ¿Cómo la asimilamos? Adelante, Victoria, me parece. Buenos días, ingenieros, sí, buenos días, compañeros. Yo, según la lectura, estaba viendo allí unas estudiitas que se supone que son ejemplos a seguir, ¿no? Para guiarnos nosotros en un momento dado que nosotros queramos encontrar o investigar algo, nos ayudan a nosotros como para seguir nosotros en esa misma metodología, una idea que nos dan para poder nosotros desenvolvernos o, por ejemplo, que estoy diciendo ahorita aquí, en la vida, que nosotros vamos siguiendo tal vez los ejemplos que nos dan nuestros padres desde chiquitos, ¿no? Que vamos creciendo y enseñándonos a ellos tanto en la educación, el respeto a los abuelos, el respeto a nuestros mayores, son como decir nosotros un buen ejemplo. Y así pues en la vida nosotros vamos buscando también metodologías iguales. Lo que estamos estudiando nos ayudan. Cuando ustedes nos dicen, busquen también ayuda en internet, cuando nos dejan alguna tarea. Entonces, a veces nosotros, así como nos ponen a los modelos APA,
nos dicen, allí ya están los ejemplos o las explicaciones cómo ustedes deben de guiarse, las letras que deben de ponerle. Entonces, yo digo que para mí esos son ejemplos que uno o modelos que uno debe de seguir para hacer nuestras tareas diarias. Es para mí eso. Ok, muchas gracias por su aporte. Bueno, sí, ¿verdad? Nosotros debemos de reconocer, vamos a ver por acá, que esto realmente pues es un poquito complejo. Ya lo mencionaban los compañeros, de acuerdo a la forma donde nosotros veamos que se está aplicando, ¿verdad? Hay diferentes áreas de aplicabilidad. Generalmente, pues nosotros vamos a tomar un paradigma o vamos a observar que nosotros vamos a estar siempre trabajando en el área educativa, pero eso no implica que solo ahí se puede aplicar, ¿verdad? Ese elemento. Veamos que este significado, pues dice que es proveniente del griego paradigma, el cual pues se entiende como un molde, un patrón, ¿verdad? En general, hablar de un paradigma es hablar de algo ejemplar, o sea, de algo característico de una visión o una perspectiva, ¿verdad? O bien algo que resume un sistema de pensamiento o de la manera de hacer las cosas. Dicho a grandes rasgos, un paradigma es un modelo. Es por ello que se suele hablar de paradigmas filosóficos, matemáticos, políticos, etcétera, ¿verdad? Bueno, ya el compañero Juan Antonio decía, vaya, por ejemplo, a nosotros en programación nos dicen los paradigmas relacionados a la parte de programación, dice. Entonces, vean, es como un patrón, ¿verdad? Que nosotros vamos a seguir, un molde ya previamente establecido. Entonces, nosotros cuando vamos a hablar de un paradigma o para definir esta palabra, pues nosotros generalmente nos vamos a hacer la idea de que vamos a estar siguiendo un modelo, ¿verdad? O un ejemplo. Generalmente nosotros como seres humanos estamos justamente basados en paradigmas, ¿verdad? ¿Pero por qué? Bueno, porque nosotros, si usted observa desde pequeños, nuestros padres, nuestros abuelitos, nuestros familiares nos van llevando bajo una cierta forma de educarnos, ¿verdad? Esos son justamente los paradigmas que nosotros hemos vivido hasta este momento, ¿verdad? De acuerdo a lo que tenemos a nuestro entorno, ¿verdad? Los conocimientos que están de las personas cercanas a nosotros. Y justamente eso es lo que también va dándose en el área educativa. ¿Sí? De acuerdo, van surgiendo nuevos elementos, así se van generando o creando nuevos patrones o nuevos modelos educativos, los cuales se siguen, ¿verdad? Se comprueba que son elementos funcionales, por lo tanto son aplicables, ¿verdad? Entonces, en este caso nosotros debemos de tener claro, ¿verdad? Que esta visión o esta perspectiva de seguir o de hacer algo, ¿sí? Generalmente nosotros tenemos que tener claro que conlleva un pensamiento, ¿verdad? Eso nosotros quizás en estos momentos no lo tenemos muy claro porque nosotros empíricamente ya lo hemos aplicado, ¿verdad? Como les mencionaba al inicio de esta intervención. Puede haber, ¿sí? Modelos muy establecidos en nuestras vidas y modelos pues que no están así claramente marcados, pero sí están dentro de nosotros. Entonces, las áreas de trabajo o las áreas de la ciencia también tienen sus paradigmas específicos. A lo largo de la historia, pues se han ido estableciendo en cada una de las áreas, en cada una de las disciplinas. Y entonces, eso es nada más la creación o es toda la invención o es toda la creación que ha llegado a lograr el saber humano, ¿verdad? Y esto pues todavía lo tenemos ahí muy arraigado en ciertas áreas, ¿verdad?
¿Por qué? Porque han sido funcionales. Entonces, esas formas de proceder y de pensar marcan la historia, no solo educativa, ¿verdad? Sino que hay que tener claro que también los modelos educativos y todos los paradigmas educativos están plenamente entrelazados con otras áreas, ¿verdad? Entonces, hay que observar también que, como decíamos en la tutoría anterior, la investigación educativa es justamente una educación o es un elemento que siempre está muy cambiante. Y sobre todo si lo veíamos en la parte de nuestra especialidad, ¿verdad? Si lo vemos en la parte de informática educativa, ¿cómo es que va cambiando, ¿verdad? No es lo mismo que yo voy a tener esas herramientas tecnológicas de 5 años a las que van a estar de aquí a otros 5 años, ¿verdad? Entonces, es algo que nosotros debemos de tener la capacidad, ¿sí? Para razonar, para ir apartando las viejas estructuras y ir justamente plasmando las nuevas, ¿verdad? Eso, justamente esos cambios van traduciéndose como un cambio de paradigma, porque nosotros vamos constantemente cambiando. Entonces, es importante que usted tenga claro, ¿verdad? Que esos moldes establecidos pueden ir siendo modificables, ¿verdad? Nada está escrito en piedra, ¿verdad? Nada está marcado que no pueda cambiar o que no pueda modificarse. Entonces, decirles a ustedes que esa es la razón, ¿verdad? Esas son las formas mediante las cuales nosotros debemos irnos rigiendo. No sé si hay alguna participación, algo que ustedes quieran aportar a este, Sí, digan, adelante. eso que estaba explicando, me puse a pensar que ese es el reto que el Ministerio de Educación se pone día a día, creo yo, con los docentes, ¿verdad? Romperles ese paradigma cuando usted dice que tenemos que cambiar todas esas viejas tradiciones en cuanto a cómo enseñar, de qué forma enseñar. Creo que, bueno, desde ya años, el Ministerio viene buscando esa con tanta capacitación, hoy con lo de Google Classroom, la pandemia, la nueva, pero creo que el cambio de romper ese paradigma es ya a título personal, que cada docente debe eh, eh, esforzarse para que de verdad todas esas prácticas antiguas, ¿verdad? Que han venido desarrollando en el salón de clase, cambie con esa nueva forma de innovar y de enseñar, ¿verdad? Entonces creo que por ahí, por lo que usted mencionaba, creo que más o menos es eso, creo yo. Ok, sí, gracias por su aporte. Correcto, ¿verdad? Por eso decíamos, bueno, si ustedes cuando vayan leyendo por ahí los contenidos se van a dar cuenta que dice una parte importante, que dice que es cambiar, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos por las nuevas invenciones o por los nuevos conocimientos, ¿verdad? Entonces, justamente ese es el reto, ¿verdad? Nosotros sabemos, ¿verdad? Y ya por muchos años hemos observado que las cosas, si queremos que cambien, debemos de hacer nuevos, ¿sí? Nuevos modelos, ¿verdad? Nuevas formas de desarrollar las cosas. No es que nosotros vamos a esperar que hayan cambios excelentes en una formación si nosotros no hacemos pues que se lleve a cabo algo diferente, ¿verdad? No hay cambio si no hacemos la forma o la manera de desarrollar las cosas de forma diferente, ¿verdad? Entonces los resultados van a ser los mismos, ¿verdad? Así que justamente eso es, ¿verdad? Los paradigmas, romper, ¿verdad? Cambiar, hacer a un lado las formas antiguas de hacer las cosas y buscar hacerlas
de una mejor manera, ¿verdad? Esos modelos. Hay diferentes tipos de paradigmas. Uno de ellos es el paradigma científico. Generalmente, pues nosotros cuando vemos elementos así, debemos de examinar de dónde es que viene todo, ¿verdad? En este caso, el paradigma científico, ¿sí? Se empleó por primera vez a propósito de las ciencias. Antes los paradigmas realmente no se aplicaban al área científica, pero esto pues fue el fruto allá en 1960 que se aplicó, ¿verdad? El pensamiento lo desarrolló Thomas Kuhn, quien vio, ¿sí? En este caso, dice que el paradigma es una completa constelación de creencias, valores y técnicas que definen el ejercicio de una disciplina científica en un momento determinado de su historia. Esto es su modo general de entenderse a sí mismo, los métodos que elige, los problemas que aborda y las teorías que acepta y da por sentada. Entonces, acá si nosotros vamos observando lo que nos dice esta definición, podemos ir rescatando algunos elementos, ¿verdad? Y es que en este caso debemos de enfocarnos en la parte donde dice que es una completa constelación de creencias, valores y técnicas. ¿Pero por qué? Miren, generalmente nosotros, estábamos acostumbrados antes de 1960, según la teoría, dice que la humanidad estaba acostumbrada nada más a cambios de modelos como tales, pero no había una aplicabilidad en la parte científica. Entonces, lo que hizo fue determinar, ¿sí?, que habían creencias y valores técnicas, las cuales pues podían abordarse en la área científica. Generalmente es muy amplio, ¿verdad?, determinar, o es muy extenso tratar de entender, ¿verdad?, el pensamiento como tal, aplicándolo a la área científica. ¿Por qué? Porque hay muchos pensamientos, ¿verdad? Solo es un aporte de un científico, y eso tiene que ser todo tipo de aporte científico debe ser avalada por otros científicos. En este caso, si usted hace un aporte en el área pedagógica, didáctica, ¿sí?, de igual manera debe ser avalada por otros pedagogos que den su aval, ¿verdad? Es decir, coincidir y llegar justamente a un consenso para tomar en cuenta los aportes que se están desarrollando. Entonces, es lógico que en ese momento iba a haber un contraste, ¿verdad? Allá en 1960, porque los paradigmas que se manejaban en la antigüedad y contemporáneamente, allá con respecto a 1960, pues eran muy difíciles, eran difusos, ¿verdad? Entonces, eso daba en su momento una revolución, ¿verdad? En las ideas, en la forma en la cual pues se percibía o se estaba tomando la ciencia. Es importante que usted tenga claro muchas cosas, y es que cada uno de los enfoques, cada uno de los aportes que se hacen, siempre deben de tener un consenso, ¿verdad? No solo porque yo digo, por ejemplo, Juan José Hernández dice, va a estar correcto, ¿verdad? Generalmente debe someterse a la aprobación de otras personas que están en el área, ¿verdad? Como digo, si usted quiere hacer un aporte pedagógico, debe de fundamentarse en algo, ¿verdad? Y más adelante en este contenido vamos a observar algunos aportes, algunos elementos con respecto a ideas fundamentales, ¿verdad?, que se han venido desarrollando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted debe de enfocarse en la parte que les mencionaba, porque ahí está justamente el sentido o justamente el centro de todo este paradigma científico, ¿verdad? Bueno, no sé si hay algo que ustedes quieran aportar.
Adelante, Juan Antonio. Yo creo que en realidad un cambio de paradigma no necesariamente es de los, digamos, de la época antigua. Hoy día hemos vivido ciertos cambios drásticos en la sociedad con esto de la pandemia, con muchos avances tecnológicos que han habido con respecto a la tecnología y la educación en sí. Y hemos visto un montón de elementos bien reacios al cambio. Yo creo que es, todavía tenemos como esa brecha de cambiar un paradigma que es difícil de sobrepasar, no es tan fácil y a veces en uno mismo puede suceder. La compañera Cielo lo decía, a veces nosotros tenemos un modelo educativo que repetimos, que porque nuestros padres nos enseñaron así y nosotros lo transmitimos a nuestros hijos así, aunque estamos en una época diferente. Entonces, yo creo que ese tema de cambiar de paradigma no es sencillo, ingeniero. Solamente eso. Ok, muchas gracias por su aporte. Sí, toda la razón, ¿verdad? Un cambio de paradigma, ya sabemos que un paradigma es un modelo, un patrón a seguir. Cambiar un modelo, cambiar un patrón es bien complicado, ¿verdad? Porque se estructurizan, ¿sí? En una sociedad hay una estructura mediante la cual pues se está fundamentando ese modelo, ¿verdad? En ocasiones, bueno, cuando yo me refiero a estructurizar, no necesariamente es algo palpable, ¿verdad? Sino que se estructuriza en la misma sociedad, con hechos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que ya mencionaba, cuando se quiere dar el salto, un paradigma, quizá lo mejor sería cuando usted lleva las clases solamente físicas, ¿verdad? Pero cuando usted ya quiere hacer ese cambio de pasar justamente ya a la parte virtual, virtualizar las clases, entonces ahí ya hay un cambio de paradigma, ¿verdad? Y hacer eso conlleva a que haya justamente agentes que se van a estar oponiendo a hacer ese cambio de paradigma, ¿verdad? Como lo decía Juan Antonio, esos cambios generalmente ahí se vuelven reacios, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a algo y no queremos cambiar porque sabemos que implica esfuerzos extras, ¿verdad? Salir de la comodidad, ¿sí? Yo cuando estoy trabajando, yo me acomodo a, ¿sí? Yo ya tengo todo establecido, ¿verdad? Que si necesito o voy a dar clases de matemática, voy a dar clases de informática o la materia que yo esté abordando, yo ya tengo todo establecido, ¿sí? Por ejemplo, la misma planificación, solo le coloco otras florcitas y ya es lo mismo, ¿verdad? Y yo lo desarrollo. Pero ya cuando a mí me dicen, mire, digitalice lo que usted tiene, ahí viene el problema, ¿verdad? Y es justamente el punto que tocaba el compañero. Entonces, esos son modelos o patrones que ya se tienen, ¿sí? Y que eso hace que justamente la educación pues no dé el salto de calidad que se está requiriendo, que se está buscando, ¿verdad? No solo directamente lo está buscando el gobierno mediante el Ministerio de Educación, sino también la misma sociedad lo exige, ¿verdad? Recordemos que nosotros no somos una sociedad aislada de otra, ¿verdad? Me refiero a de un país a otro, sino que es bien complicado, ¿verdad? Porque cuando usted va, trata de sacar una maestría afuera, los elementos, por decirle algo, la forma de trabajo se siente justamente un poquito o muy diferente con respecto a la nacional y es ahí, sí, a la educación nacional, es ahí justamente donde vienen los choques de conocimiento, ¿verdad? O los choques de paradigmas, porque nosotros estamos acostumbrados a, ¿verdad? Y someternos a algo diferente conlleva cambios muy puntuales, ¿verdad? Así que no sé si hay algo más que ustedes quieran aportar o avanzamos.
bueno, avancemos. Luego de esto, hay que observar algo bien importante. Ya les decía, es un concepto muy amplio, es equivalente a una matriz de pensamiento o matriz disciplinar que es compartida por toda la comunidad científica. Obviamente los paradigmas de la antigüedad no son o no fueron los mismos que los de medioevo, ni son los mismos que los actuales. Así que a través de este concepto podemos comprender la labor revolucionaria de la ciencia en la historia. Es por eso que es importante, ¿verdad? El paradigma científico, porque nos enseñó a que hay que hacer cambios, ¿verdad? Justamente, no solo tratar de desarrollarlos, ¿sí? Y estancarnos, ¿verdad? Sino que hay que tener ideas revolucionarias, ¿verdad? Entonces, es una labor revolucionaria la que se está llevando a cabo mediante la ciencia, ¿verdad? Bueno, hay un paradigma que lo vamos a tomar muy en cuenta y es el paradigma de la investigación. Y este viene cuantitativo. Vamos a iniciar con este. El paradigma cuantitativo, ¿sí? La investigación social, definida bajo estándares cuantitativos, aspira a construir un conocimiento lo más objetivo posible que no toma en cuenta las subjetividades de los actores involucrados, sino que se apoya en técnicas estadísticas, análisis de datos secundarios y otras herramientas que le permitan comprender la conducta humana a partir de sus tendencias, realizando generalizaciones sustentadas en datos empíricos. Vaya. No sé cómo ustedes la comprenden, este tipo de paradigma de investigación, estrictamente el paradigma cuantitativo. Les escucho para ver si estamos abordando de la mejor manera esta conceptualización. Adelante, señorita. Gracias, Inge. Sí, no, yo solo quería hacer una consulta en relación estábamos hablando de estos cambios, ¿no? De paradigma, que parece que vi un anuncio ahí que el señor presidente de la República estaba diciendo que va a cambiar hasta las estructuras de escuelas con los jóvenes, pero no sé si, y hasta la currícula que viene desde la infancia, ¿no? No sé si igual va a cambiar con lo superior, no sé si usted tiene conocimiento. Bueno, gracias por su aporte. Es realmente esto de cambios en la estructura de educación. Cada gobierno que llega, si no es de la misma línea, hace sus cambios. Generalmente, pues nosotros siempre estamos sujetos a cambios y eso es normal, ¿verdad? Lastimosamente, algunos cambios a través del tiempo hemos observado que no son los mejores o que no han dado los resultados esperados. Por lo tanto, nosotros creemos que no han sido los mejores. Si se dan cambios, pues lógicamente esperamos que sean los correctos, ¿verdad? Hasta el momento, que yo sepa, no se ha dado ningún anuncio específico sobre cambios, ¿verdad? En la estructura educativa. Recuerde que para hacer un cambio se debe de someter a modificaciones de ley. Recuerde que nosotros como docentes nos sometemos o estamos bajo la regularización de la Ley General de la Carrera Docente. Entonces, hay que modificarla, ¿verdad? Primero para echar a andar los cambios, si es que van a ser sustanciales. Si no, pues si son solo de maquillaje, no van a modificar la ley. Pero en caso de que sea así, debe de haber modificación de ley. ¿Que lo pueden hacer? Sí lo pueden hacer, ¿verdad? Ustedes se están dando cuenta, ¿verdad? Que como en este momento político, pues tienen todos los votos para poder realizarlo, ¿verdad? Entonces no sería nada raro que eso suceda. Adelante, Juan Antonio.
Adelante. No es sobre lo que decía la compañera, sino del paradigma de investigación y cuantitativo. Yo lo que entiendo es de que lo toman como que es el más efectivo o el más exacto, porque dice ahí que toma números, ¿verdad? Básicamente, y no se deja sesgar en ningún momento por factores que puedan cambiar esos números, sino que toma los números tal cual. Entonces, por eso creo que lo consideran, siento yo, un paradigma eh, de los más efectivos en la investigación. Ok, gracias por su aporte, Juan Antonio. Sí, realmente si vemos este paradigma y lo analizamos detenidamente, nosotros podemos ver es que lo que hace es que aquí ya lleva datos, ¿verdad? Sí, datos estadísticos. Tenemos que aplicar técnicas estadísticas, análisis de datos secundarios y otras herramientas, dice. Vaya, por ejemplo, ¿cómo podemos ver esto? Mire, generalmente nosotros solo vemos resultados finales, ¿sí? Porque nosotros no somos los investigadores, pero justamente lo que estamos analizando en este momento es el paradigma de investigación. Vea, tenemos que ver la conducta humana, ¿sí? Y por eso es que se hace este tipo de análisis o ver el paradigma de investigación mediante las herramientas estadísticas, análisis de estos datos que se obtienen, porque lo que debemos es tratar de entender la conducta humana, ¿sí? Como dice acá, partiendo de sus tendencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá justamente nosotros analizamos por qué el comportamiento de esta sociedad es así, ¿verdad? ¿Por qué nosotros vemos que se da este fenómeno puntual, verdad? Y nosotros vamos analizando mediante los datos y vamos encontrando respuestas. Entonces el paradigma de investigación, justamente el cuantitativo, nos lleva a determinar con base a datos, ¿sí? Basándose en datos, a poder dar respuesta a ello. El siguiente paradigma es el cualitativo. Este, en cambio, es otro paradigma que centra su atención en la comprensión de los significados sociales, o sea, de la manera en que la gente piensa las distintas realidades sociales. Para ello prefieren las herramientas basadas en el análisis del discurso, la creatividad social o las historias de vida, dado que lo importante es comprender cómo las subjetividades determinan el comportamiento social. Bueno, de esta, usted lo único que busca es realmente comprender los significados sociales, ¿sí? Ver por qué se están dando ya X o Y problemáticas o X o Y cosas en una sociedad. Socialmente, o nosotros podemos observar que lo más complicado en un país es determinar o es ver el comportamiento social, ¿sí? ¿Por qué se dan este tipo de cosas? ¿Cómo la población piensa? ¿Cómo la gente está pensando? De acuerdo a su realidad, ¿verdad? Recordemos que no todos los salvadoreños tenemos la misma realidad, ¿sí? Algunos tenemos una realidad social un poco diferente o más complicada o un poco más llevadera, dependiendo de nuestro alcance, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro también que en este caso, esa necesidad de comprender las realidades, de comprender eh, los comportamientos sociales, ah, va consigo también la subjetividad. ¿Por qué? Porque no todo es objetivo, ¿verdad? Cuando se tiene un paradigma cualitativo, va a sujetar subjetividades. ¿Por qué? Porque son comportamientos sociales lo que estamos analizando. No sé si hay algún aporte de ustedes por acá, algo que quieran mencionar.
Buenos días, ingeniero. Adelante, Juan Miguel. Quizás solo hacer como para ver si voy aclarando o si me va quedando claro lo que son el paradigma cuantitativo con respecto al cualitativo. Decía que el cuantitativo hablaba de paradigmas basados en la comprobación científica, es decir, bases estadísticas, ¿verdad? En cuestiones estadísticas y técnicas. Y la parte del paradigma cualitativo se refiere más a la parte de discursos, dice, discursos o significados sociales. Yo creo que entonces va más dirigido a la parte más a criterios de cada persona, quizás, ¿verdad? A lo que alguien puede decir sobre algo, ¿verdad? Ahí dice sobre la historia o sobre ¿qué? Sobre algo que haya vivido personalmente. Quizás, no sé si me aclara la idea, si tengo la idea, la parte de diferencia entre paradigma cuantitativo y el cualitativo, ingeniero. Correcto, sí, usted lo está asimilando de buena manera. Realmente, sí, como usted muy bien lo dice, el paradigma cuantitativo es la aplicabilidad de técnicas estadísticas, ¿sí? De aquellos elementos que nos permiten el análisis de los datos que se obtienen, ¿verdad? Justamente a diferencia del paradigma cualitativo, el cual pues nada más se centra en tratar de comprender, ¿verdad? Todos aquellos elementos que se desarrollan en una sociedad, ¿sí? Es decir, cómo la población o cómo la gente está pensando de las distintas realidades que tiene en su entorno, ¿verdad? Eso es la diferencia, ¿verdad? Tratar de hacer un análisis, uno con datos y el otro solo de ver la percepción de la gente, ¿verdad? Según la teoría nos está diciendo, ¿verdad? Ok, gracias, ingeniero. Ok, entonces continuemos. Lo siguiente es hablar con respecto a algo muy importante y es ver la diferencia, porque lo que decía el compañero, y es que las principales diferencias entre ambos radican en cuál es el tipo de conocimiento que queremos adquirir en torno a la realidad y qué técnicas de investigación utilizamos con tal objeto. Vaya, como decía, en aquel nosotros necesitamos aplicar, ¿sí? El conocimiento que se trata de adquirir es con respecto a elementos numéricos, ¿sí? Y el paradigma cualitativo, pues lógicamente solo es tratar de hacer una comprensión de los elementos sociales que se están viviendo. Entonces, nosotros vemos la diferencia está bien marcada, ¿verdad? Porque todo está con respecto a subjetividades. Hay que ver que tanto el paradigma cuantitativo como el paradigma cualitativo tienen justamente sus entornos de aplicabilidad, ¿verdad? Cada uno de ellos lleva sus diferentes técnicas, por eso es que es importante y se los he remarcado ahí de color diferente, color verde, para que ustedes vean en torno a la realidad en la cual nosotros vamos a basar esa investigación. Ese sería el objeto de estudio, ¿verdad? No sé si hay dudas. Bueno, avancemos entonces. Aquí vamos a ver la parte de los paradigmas educativos, que es algo muy importante y ya va justamente en la parte de nosotros, ¿verdad? En el caso de los paradigmas educativos, se refieren en la manera en la que se piensa y se comprende el acto educacional, o sea, los diferentes modelos pedagógicos que se ponen en práctica en las instituciones educativas. En este caso existen 4 paradigmas principales, ¿verdad? Que son el paradigma conductivista, el paradigma cognitivo, el paradigma humanista, el paradigma ambientalista, que también se conoce como histórico-social, y el paradigma constructivista. Realmente son 5, ¿verdad?
los cuales pues nosotros debemos de analizar detenidamente. Preguntarles a ustedes, ustedes ya cursaron pedagogía, ¿verdad? Entonces en esas materias justamente ya se vieron estos tipos de modelos, ¿verdad? Recuerde que el paradigma es un modelo. Entonces vieron el paradigma conductivista, cognitivo, humanista, constructivista, sé que está por ahí muy marcado, bueno, y el ambientalista, que también es histórico-social. Entonces preguntarle, ¿qué conocimientos tienen sobre el primero, paradigma conductivista? Hola, sí, les escucho. Creo que si no me equivoco se encarga de la parte emocional, no sé, actitudes de las personas, creería yo, creo. Gracias, Edwin. ¿Alguien más? Yo creo que el paradigma conductista se basaba más en la parte de enfocarse en la parte de la conducta de los estudiantes, ¿verdad? Como que organizar más la parte del comportamiento de ellos en un lugar, en este caso, pues, en las escuelas o en el ambiente social, ¿verdad? Yo recuerdo Ok. que tenía que ver con, perdón, ahí la compañera levantó la mano. Vaya, ok, primero la compañera. Adelante, compañera. Sí, gracias. Parece que es cuando nada más y únicamente es cuando el profesor tiene la razón y que es que debe de guiar así al estudiante, ¿no? Cuando el aprendizaje es únicamente cuando el profesor lo guía y dice que así es únicamente, que el estudiante nada más debe de obedecer a lo que el profesor nos está indicando, nos está diciendo. Es prácticamente, yo lo siento como que un poco egoísta, que uno no se puede extender más de lo que mi maestro me está orientando. Ok, muy bien. Excelente. Adelante, Juan Antonio. Sí, la compañera lo mencionaba bien y decía de que era acerca de guiar al alumno. El docente tiene la potestad, por así decir, de conducirlo por donde él quiera. Y sí, bien explicado, como lo decía, lo que es bien injusto, porque a veces el estudiante sabe cosas que el docente no está tomando en cuenta en la materia. Entonces, yo creo de que ese es el conductista. Ok, muy buen aporte. Vaya, ¿alguien más? Sí, buenos días. Ahí con respecto a lo que están consultando, el paradigma, pues creo que se refiere a lo que es cuando se estimulaba la conducta a través de como algo de, así como premio y castigo. Y me recuerdo algo que hablaba de una conducta de reacción y una conducta operante. Que al parecer eso lo promovió Skinner, me parece. Por ahí va el paradigma que estamos hablando. Ok, muy bien, excelente. ¿Alguien más? Bueno, sí, realmente el espíritu de este paradigma conductista, perdón, es justamente determinar, así como le decía la compañera, determina al docente o al maestro justamente como alguien que conduce, ¿sí?, a los alumnos, a los educandos, de una manera controlada, ¿verdad? ¿Sí? Él
es justamente quien lleva la batuta en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad? No da pauta a que alguien aporte, sino que nada más es como una estructura directa, ¿verdad? De arriba a abajo. Yo como docente tengo el poder de, ¿verdad? Y yo voy a determinar cuál va a ser el grado de formación o cómo va a ser la formación que van a tener, ¿verdad? Eso justamente hace que este tipo de paradigma se vaya volviendo obsoleto, ¿verdad? Es como que en esta clase, o en esta tutoría, nosotros, bueno, yo como tutor, no le estuviera dando la oportunidad a usted de participar, ¿verdad? Y de que usted dé sus aportes como tal, ¿verdad? De lo que usted va comprendiendo, sino que solo yo fuera el que está a hablar, hablar, hablar. Y yo voy a tener justamente el aprendizaje previsto para usted, ¿sí? Nada de que pueda haber, darle paso a que usted tenga un nuevo aporte, ¿verdad? Sino que nada más a lo que yo diga, al aprendizaje previsto, ¿verdad? Entonces, aquí justamente, mediante instrucciones, se va guiando la enseñanza. Es bien complicado en este sentido, ¿verdad? Conductivista. Quizá en su momento era funcional, ¿verdad? Porque recuerde que nosotros venimos, como decíamos a un inicio, cambiando paradigmas, ¿verdad? Pero en momentos de la historia del ser humano, pues debe de tener X o Y eh, aportes, ¿verdad? Y este fue uno de ellos. Bueno, el siguiente, ¿qué me pueden decir ustedes del paradigma cognitivo? Hola, buenos días, Nene. Buenos días, adelante, Elmer. Podría considerarse como la forma, digamos, en que la persona va organizando o va filtrando digamos, la información, ¿verdad? Que va obteniendo y la va categorizando de tal manera que vaya en un sentido ordenada. Por ejemplo, mediante una guía del docente, ¿verdad? El cual le va orientando a cómo va a ir ordenando los pensamientos o las ideas que van fluyendo a través del aprendizaje. Solamente. Ok, excelente. ¿Alguien más? ¿Otro aporte? Bueno, justamente como lo decía Elmer, pues este tipo de paradigma lo único que hace es someter justamente en la parte eh, de la psique del educando, ¿verdad? Tratar de entrar a la conciencia, tratar de hacer que el método o la forma de enseñanza-aprendizaje vaya justamente por el lado de la comprensión del proceso del aprendizaje, ¿verdad? Aquí justamente lo que se busca es eh, tener pasos que van poco a poco dando avances, ¿verdad? En la parte de la visión del ser humano, ¿verdad? Cómo van justamente fundamentándose, ¿verdad? Aquí se filtran algunos elementos. Hay que tener claro que este tipo de elementos nos da una concepción básica del alumno y una concepción básica del maestro. Con respecto al alumno, pues nada más debe de ser un sujeto que va a procesar información, ¿sí? De acuerdo a la forma de trabajo del maestro, ¿verdad? Y en su parte, el docente va a tener la parte de la idea de que el alumno está activo, que aprende significativamente, que puede aprender a aprender y a pensar, ¿verdad? Aquí justamente nosotros vemos la parte fundamental de ello, ¿verdad? No sé si
No le escucho, ingeniero. ¿Algo que ustedes quieran mencionar? Vaya, no sé si me escucharon. No se le escuchó. Bueno, lo que estuvo anteriormente hablando no se le escuchaba. Ok, vaya, disculpa entonces. Hoy sí, ¿verdad? Vaya, lo que les decía era de que este paradigma cognitivo lo que hace es basarse en la parte de cómo se enseña y cómo se aprende. Justamente lo que usted decía, Elmer, es basarse justamente en la forma de la cual va comprendiéndose o va teniéndose la parte de la teoría cognitiva, ¿verdad? Justamente el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso muy delicado. En lo que se hace es entrar en la conciencia y en la mente, ¿sí?, de los protagonistas, en este caso del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada uno de nosotros debe de tener claro, ¿verdad?, que aquí se basa justamente en las capacidades para el aprendizaje, por ejemplo, la atención, la memoria y el razonamiento que tienen los individuos que están en este proceso. Hay que tener claro que este paradigma se basa en dos elementos importantes. Uno es el alumno y la siguiente es el docente. Cuando se basa en la concepción del alumno, pues ahí nada más lo único que se hace es que se considera como un sujeto activo a procesar información, nada más, ¿verdad? Que en este caso tiene que tener una competencia cognitiva para aprender y tratar de solucionar los problemas que se tienen, ¿verdad?, en este proceso. Entonces, acá lo único que debe tener claro usted es que el docente, por su parte, se ve en este caso, ve al alumno activo que comprende significativamente, que puede aprender a aprender y a pensar. Entonces, justamente se escucha un poquito raro, ¿verdad?, cuando usted dice que el alumno puede aprender a aprender y a pensar. ¿Por qué? Mire, porque veamos, a nosotros generalmente, bueno, en este proceso, a través de nuestros años de estudio hemos observado que hay varias formas, ¿verdad?, de cómo llevar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero el hecho de aprender a aprender a nosotros nos hace funcionales en cierta manera. Por ejemplo, no siempre va a tener usted, en este caso, vaya, si lo trasladamos actualmente, cuando usted aprende a aprender, tiene una forma muy espontánea, ¿verdad?, de cómo tomar los procesos de aprendizaje, porque usted está justamente dando un paso más, ¿verdad? Usted automáticamente ha buscado una manera de irse cultivando, ¿sí? Y sobre todo aquí dice también que este paradigma hace que usted sea un ente o un alumno pensativo, que busque y que lleve la razón de pensar, ¿verdad? Entonces, en el docente, ¿qué es lo que hace? Nada más trata de organizar experiencias didácticas para lograr que usted aprenda a aprender y a pensar, ¿verdad? Entonces, este es justamente el sentido del paradigma cognitivo, ¿verdad? El paradigma constructivista, no sé si hay alguien que quiera dar su aporte. ¿Alguien? Adelante, Juan Antonio. Sí, con respecto a este último, creo que es el que también más hemos tratado en otras materias y está relacionado a aquello de que el docente tiene que, junto con el alumno, tienen que, como ya su nombre lo indica, construir nuevos conceptos, nuevos mapas mentales, se llaman mapas cognitivos,
acerca de ciertos conceptos y así ir incrementando el conocimiento del alumno. Cabe mencionar de que en ese paradigma constructivista pues involucra ciertas técnicas en las que le da a veces al alumno cierta libertad y cierta trabajo en equipo, reforzar un poco sus habilidades que ya tiene para ir construyendo por sí mismo a veces el conocimiento, la autodidáctica. Entonces, creo que, y por eso quise participar, porque es uno de los paradigmas que más hemos trabajado también en otras materias, para evitar la redundancia. Ok, excelente. Sí, realmente el paradigma constructivista pues es muy, bueno, muy importante ahora en nuestra realidad, ¿verdad? Como futuros docentes, ¿verdad? Nosotros debemos de tenerlos muy claros, estos tipos de paradigmas o tipos de modelos. Justamente pues hay pedagogos que sostienen o que defienden cada uno de estos tipos de paradigmas, ¿verdad? Pero últimamente, o quizás el más reciente, es el paradigma constructivista. ¿Por qué? Porque este, justamente como lo decía el compañero Juan Antonio, le da la libertad al docente, le da la libertad al estudiante para que juntos construyan el conocimiento, ¿sí? Este modelo educativo, pues justamente hace que el estudiante tenga un papel protagónico dentro de el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Realmente se va aprendiendo con hacer las cosas, ¿verdad? Difícilmente nosotros vamos a decir este es el mejor o este es el peor modelo. Todos tienen sus bondades y hay que ser claros en eso, pero este realmente es uno de los modelos un poco mejores, se puede decir, porque está quitando ese rol pasivo que tenía el estudiante, ¿verdad? Así que aquí el gran aporte a este modelo lo ha dado Piaget, ¿verdad? Porque justamente él sentó las bases para tratar de dar justamente un paso más, ¿sí? A la generación de conocimientos, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene un poquito o un poco más de aporte con respecto a el siguiente paradigma, que es el ambientalista o el histórico social. No sé, alguien que quiera participar. Les escucho. Bueno, vamos a él entonces. Este histórico social o sociocultural, pues realmente lo único que hace es centrarse de una manera muy efectiva en el aprendizaje, más que en los resultados obtenibles, ¿verdad? Y propone que el aprendizaje se lleve a cabo en íntima relación con el entorno, de manera que si se logra controlar el entorno, se puede controlar la educación. Bueno, usted lo puede observar o puede analizarlo de una manera muy sencilla. Y es que se trata, ¿sí? Se trata en este caso de que el aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje tenga un elemento importante y es con respecto a los resultados obtenibles. Vea, ¿por qué se conoce como ambientalista también? Porque se analiza o se hace con respecto a seres vivos, ¿verdad? Es importante también que usted recuerde y que vaya comparando uno a uno, ¿verdad?
En este caso particularmente se tiene que ver el ambiente en el cual pues nosotros estamos tratando de enfocarnos, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a ir verificándolos. Y hay que tener claro que estos tipos de paradigmas pues traen una serie de elementos. En este ambientalista viene con respecto a dos subparadigmas, y es el paradigma biocéntrico y el paradigma de complejidad. Eh, el paradigma biocéntrico es con un enfoque ético, y el enfoque conceptual es con respecto al paradigma de complejidad. Entonces, estos lo único que hacen es que generalmente nosotros vamos a darle dos enfoques, ¿verdad? Este mismo paradigma se subdivide en dos. No se tiene mucha presencia en el área educativa. eh, no es muy, no es muy común como el paradigma que nosotros estábamos hablando anteriormente, el constructivista, porque los enfoques son un poquito, bueno, lógicos, son diferentes, pero uno tiene mayor énfasis en el manejo de la construcción del conocimiento, ¿verdad? Y este otro, pues, en el ambiente en el cual se está desarrollando. Eh, el enfoque humanista o paradigma humanista, ¿alguien tiene algo que quiera mencionar por ahí? ¿Algún aporte? Este enfoque humanista es bastante común, ¿verdad? Ya lo tienen que haber trabajado por ahí, no sé. Hola, podría ser el que tiene relación a la parte de la libertad del alumno, la parte creativa, a la adaptación personal a la educación, teniendo en cuenta a las dimensiones, digamos, individuales que tiene podemos decir, cada niño, ¿no? Para que le faciliten una formación integral dentro de una escuela o digamos, una clase, ¿verdad? Donde él esté participando. Excelente. Sí, adelante. Sí, gracias, ingeniero. También podría ser de que como que el profesor es más un facilitador, por decirse así, se siente como que más sentimental al lado del estudiante, que le da como que un poquito más de confianza para poderlo ayudar y a desarrollarse como estudiante dentro de la institución, ¿verdad? Como seres humanos, y que ellos sienten que son más valorados, como que los escuchan más, y no solamente aquel maestro en el primer paradigma, ¿no? Que solo yo tengo la razón y no tú. Entonces, como que el maestro ya no lo ven quizás como un maestro muy cuadrado, por decirlo así, no, que como con más sentimiento, que él le da un poquito de confianza a que tal vez hasta el alumno llegue y le dice, mire, profe, fíjese que no lo pude hacer porque tal vez se me fue la luz en la casa, mi papá se puso mal o mi mamá, y como que es un poco más comprensible, ¿no? Los sentimientos le toca más, y pues le va ayudando a comprender al estudiante, ok, vaya, si no lo pudiste hacer, te voy a dejar esto y esto. Y el alumno como que va sintiendo esa comprensión hacia él cuando ha tenido algún problema en su casa. Ok, excelente. Sí, me parece mucho su aporte. Bueno, los dos aportes estaban muy bien. Sí, decirle justamente, bueno, no sé si antes hay algún aporte más. ¿Algún comentario, compañeros? Buenos días. Adelante. En este
paradigma humanista, pues lo que hemos podido observar también es una manera más flexible en cuanto al maestro, ¿verdad? Con los alumnos, entendiendo de que todos los estudiantes, cada uno es diferente en su manera de pensar sobre el mundo, por decirlo así, ¿verdad? Cada quien. Y el maestro se enfoca en que cada uno de ellos, pues, logre desarrollar, ¿verdad? Y aprenda su aprendizaje. Asimismo, pues, ese promueve lo que sería el respeto entre los individuos y tiene un enfoque más centrado en cada estudiante, ¿verdad? O sea, ya toma su tiempo el maestro para dedicar un poco de ese tiempo, como le decía, a cada estudiante, no como antes que el alumno, el maestro, pues, creo que era en el conductista en el que el maestro, el más inteligente, lo premiaba, lo pasaba adelante y al que no, como que le costaba un poco más, lo dejaba de último o era el que sentaban allá al fondo de la banca, ¿verdad? Al fondo del aula. Así es que en este humanista se trata de comprender a un alumno, ¿verdad? Y de verlo de forma integral, cómo él se puede desarrollar en el ambiente educativo. Ok, muchas gracias. Sí, Walter, mucha razón de lo que usted está mencionando. Sí, miren, este paradigma el humanista, pues no es por menospreciar ninguno y nunca se debe de hacer de los tipos de modelos, ¿verdad? Pero este paradigma humanista usted debe de tenerlo como docente. Lógicamente no debe tenerlo como el único, ¿verdad? Sino que debe de tener usted también, y por eso les decía en la primera intervención que tuvimos, la primera tutoría, que un docente o un médico, un ingeniero, debe de tener la parte humana, no ser solo profesional, sino que también tener la parte de humanidad, ¿verdad? Usted ser un excelente profesional, pero también ser un excelente humano en el desarrollo de su carrera, ¿verdad? De su especialidad. Esa profesión que usted ha elegido, sobre todo esta, recuerde que es para formar otros profesionales. Es decir, la formación de los profesionales, ¿sí? Nosotros podemos ver niños, ¿verdad? Pero esos niños van a ser en su momento adultos, van a ser profesionales. Y si usted no siembra humanismo en ellos, pues va a tener problemas, ¿verdad? En una sociedad. Por eso es que vemos tanto tipo de problemas. Porque en ocasiones, como decía alguien por ahí, nos volvemos muy cuadrados, ¿verdad? O el docente se vuelve cuadrado. Y ahí es donde hay algunos inconvenientes, ¿verdad? Justamente este paradigma humanista eh, lo que tiene es como centro el estudiante, ¿verdad? Viéndole ahí justamente la parte de la individualidad como tal, ¿verdad? Nosotros sabemos que un estudiante, mientras usted le dedique más tiempo, ¿sí? Usted le dé seguimiento a la historia de él, le dé seguimiento al comportamiento que él tiene, a las opiniones, a los aportes que él dé, él va a tener un espacio agradable en el cual pues él puede desarrollarse y ese espacio lo va a construir usted como docente, ¿verdad? Es justamente ahí el entorno educativo, ¿sí? Que le va a brindar las pautas adecuadas para que se desarrolle. Va a tener una realización como tal, como estudiante, y eso le va a permitir darle un plus, ¿verdad? Darle un desarrollo de todas sus potencialidades, todas aquellos elementos que hacen del estudiante, ¿sí? Destacar, ¿verdad? Eso es lo que dice el paradigma humanista, ¿verdad? Que hay que dar el espacio, ¿verdad? Hay que sembrar, ¿sí? O hay que preparar el entorno y dedicarle el tiempo específico al estudiante. Ahí justamente el maestro o el docente
no es más que un facilitador, ¿verdad? Que ayuda a los alumnos a desarrollar como únicos, ¿verdad? Como personas únicas. ¿Qué es lo que pasa con este paradigma? Debe de tener claro que se le da mucho realce al existencialismo del estudiante, ¿verdad? La esencia, es decir, tener claro que debe de tener cada uno de los estudiantes una libertad propia, ¿verdad? Darle calidad humana, ¿verdad? A cada uno de los individuos que están bajo su tutela. También hay que tener claro que en este caso hay que reconocer la realidad y hay que saber interpretar la realidad de los estudiantes. Aquí, y voy a detenerme un poco en esto porque en este paradigma humanista pueden haber algunos problemas, ¿verdad? ¿Por qué problemas? Porque no se debe de, y quiero enmarcarlo, y quiero enfocarlo, y quiero dejarle esto claro a usted como docente. Se debe de establecer una línea entre el docente y el estudiante, ¿sí? Una línea de respeto. Jamás debe de permitir, no, es que yo estoy con el enfoque humanista, yo estoy comprendiendo a mis estudiantes, ¿verdad? No, ¿verdad? Nosotros debemos de ser profesionales. Una cosa es ser profesional y humano y otra cosa es pasarse de los límites. Y ese es el problema. Si ustedes recuerdan, la ministra de Educación anterior hizo unas valoraciones bastante fuertes cuando decía de que en los centros educativos se tenían muchos docentes, ¿sí? Muchos docentes que acosaban a las estudiantes, ¿sí? Que pasaban ese límite de docente a otra cosa. Mire, eso es bien delicado, ¿verdad? Y yo se lo estoy diciendo ahora que usted quizá, algunos no han tenido la oportunidad de ejercer, ¿verdad? Pero algunos otros sí. Estar en el aula es bien complicado cuando usted no tiene límites. Uno de los consejos que yo le voy a dar, y espero que usted lo tome, es que usted jamás debe de quedarse a solas con un estudiante, sea señorita, sea caballero, ¿verdad? Usted jamás en un aula debe de quedarse a solas. Este es un consejo de vida, ¿verdad? Ya la experiencia a mí me lo ha marcado. Que eso, ¿sí? Eso da pauta a muchas cosas, a malas interpretaciones, ¿sí? De la gente externa al entorno. ¿Por qué cree usted? Bueno, no sé si ve las noticias y observa por ahí que hay casos de acoso, casos de formas similares que no abonan nada a la construcción de un mejor sistema educativo. Sí, son ahí los elementos que lastimosamente surgen en las instituciones. A lo mejor usted ha de conocer algún caso, pero por eso le digo que y se presta a este modelo humanista a hacer esta valoración, porque usted debe tener claro que usted es el docente, que usted es el guía, usted es el facilitador de conocimientos, que sí puede apoyar a sus educandos, sí los puede apoyar. Debe conocer la historia de sus estudiantes, pero jamás debe de involucrarse en ello, ¿sí? Jamás. Entonces usted debe tener claro esto. Si usted no tiene claro su posición como docente, entonces se puede ver envuelto en algún tipo de problema. Y yo se lo digo para que usted esté conocedor y de aquí en adelante no diga, mire, a mí jamás me dijeron esto en todos los años de estudio, ¿verdad? Y no vaya a aprender con lo que usted viva, ¿verdad? Hay que evitar los problemas, ¿verdad? No sé si hay algo que ustedes quieran aportar relacionado a este modelo. ¿Avanzamos?
Va, diga, adelante. No, solo con lo que mencionaba de que tenía a la mente que también parece que a los doctores les dicen lo mismo, que si se involucra demasiado con el paciente, ahí viene el tema. Por eso ya los hacen firmar. Uno ya- No se le escucha muy bien, Jonathan. Se le cortaba. No sé si puede repetirlo o no sé si solo a mí no escuché yo. Hola, hola, hoy sí, ¿se me escucha bien? Sí, adelante. Ah, vaya, es que se me venía a la mente lo que usted decía con los casos de los doctores, que a los doctores les dicen lo mismo. Ok. Sí, mire, generalmente no es solo esta área, ¿verdad? Pero, mire, cuando usted vaya, por ejemplo, con los doctores, eh, es algo similar, así como dice el compañero Jonathan. Pero nosotros, como docentes, dependiendo del área en la que usted esté trabajando, puede ser básica, media, si llega a la universidad también, pues esto se presta, ¿verdad? Y eso es de tener mucho cuidado, ¿verdad? Eh, Esperaría que ya les hayan mencionado este tipo de cosas, sobre todo en la práctica docente, es donde se le da seguimiento a esto, ¿verdad? Legalmente, ahí se les tiene que hablar a ustedes, ¿verdad? Todos los elementos que conllevan, ¿verdad? Este tipo de acciones. Eh, Cada uno de nosotros, pues ya no somos unos niños, ¿verdad? Ya si estamos acá preparándonos, nosotros vamos a ser facilitadores, vamos a ser guías de cierta cantidad de estudiantes. Por lo tanto, nosotros debemos de tener la preparación, ¿verdad? Y ser claros que cada uno de los elementos debe de estar en su lugar, ¿verdad? Yo soy docente, yo sí me comprometo con mis estudiantes a darles lo mejor, a apoyarles, a crear el ambiente idóneo para que ellos se desarrollen, pero sin pasar los límites, ¿verdad? Sin pasar a más, ¿verdad? No se debe de involucrar, repito, en la realidad de alguien, ¿verdad? Eh, Eso, eh, ustedes pueden ver alrededor, las noticias, cualquier lugar, hay elementos que hacen que a lo mejor algo que no ha sido o algo que haya sido, pues lleve a tener algún problema a un docente, ¿verdad? Entonces, debe de tener mucho cuidado, ¿verdad? Usted como docente. Eh, una cosa es aplicar el paradigma humanista, ¿sí? Y otra cosa es diferente, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a avanzar. Eh, en este caso vamos a hablar justamente del paradigma humanista en la educación, porque a partir de los años 50 se dio en Estados Unidos este movimiento que proponía un enfoque más centrado en la condición única y distinta de cada alumno. Se basa en la pedagogía como la disciplina capaz de transformar al individuo en un ser libre, autónomo y sano. Eso es lo que se decía ya en los años 50, ¿verdad? Existen tres tipos de enfoques en la investigación. ¿Cuáles son? El cualitativo, cuantitativo y el mixto. Hay algo muy importante por ahí que usted debe de valorar, ¿verdad? Y es que acá, de estos tres tipos, se hace énfasis en los dos, ¿verdad? En la parte de la cualitativa, la investigación cualitativa y la cuantitativa, de acuerdo a cada uno de los componentes de la investigación. Vaya, cuando hacemos una hipótesis en investigación cualitativa, es nada más inductiva. Pero cuando la hacemos la hipótesis en la cuantitativa, se vuelve deductiva.
La muestra en la investigación cualitativa pues debe ser resolutiva, pequeña, y en la cuantitativa debe ser aleatoria y grande. Aquí quizás vamos a detenernos un poco. Yo creo que esto usted ya lo ha trabajado por ahí. ¿Por qué? Mire, cuando nosotros hablamos de muestras, si usted sabe, en las investigaciones, se trata de obtener una muestra es nada más un pequeño segmento, unos cuantos elementos de un todo, ¿verdad? De lo que yo he definido que va a ser mi área de trabajo. Entonces, en la cualitativa es resolutiva y pequeña, es decir, lo que yo encuentro, lo que yo he buscado debe ser una muestra pequeña. En la cuantitativa va a ser aleatoria. Por ejemplo, si mi investigación es en una área, un territorio, por decirle algo, en la Universidad de El Salvador, en la parte de las personas que están, los estudiantes de educación a distancia, puede ser una muestra aleatoria, es decir, tomar cualquier estudiante, pero debe ser grande esa muestra, ¿verdad? El control en la cualitativa debe ser natural y en el mundo real. En la cuantitativa debe ser en laboratorio, de acuerdo a la investigación que usted esté haciendo, ¿verdad? Reunión de datos. En la cualitativa, la investigación es un instrumento primario, ¿verdad? Lo que usted investigue. Pero en la cuantitativa, la instrumentación es objetiva, ¿verdad? De acuerdo a como usted lo ha definido. El diseño de este componente dice que en la cualitativa debe ser flexible y puede cambiarse. Y en la cuantitativa determina anticipadamente, ¿verdad?, lo que usted va a hacer. Esto de acuerdo a Thomas Nelson y Silverman, 2005, en la página 346, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden observar por ahí la diferencia, ¿verdad? El siguiente tipo de investigación, que es el mixto, es decir, nada más se está tomando en cuenta o se hace una mezcla de elementos tanto cualitativos como cuantitativos. El tipo de investigación o el tipo de enfoque de la investigación me lo va a dar a mí o me lo va a determinar a mí también la investigación que yo vaya a realizar, ¿verdad? Y así van a ser las características que yo voy a ir observando de acuerdo a mi tipo de investigación también, ¿verdad? A la problemática que yo quiero dar solución. No sé si hay dudas, algo que mencionar. Hola, hola. De mi parte, Hola, no, hija, hola. estoy bien. Ok, gracias. Elmer, ¿qué decía? Igual está bien. Ok, qué bueno. Vaya, vamos a avanzar entonces. Vamos ya al contenido 3.2, que son las modalidades de la investigación cuantitativa. Nos vamos a ir centrando en la parte de la investigación cuantitativa. Vean, hay muchas modalidades o tipos de investigaciones cuantitativas, ¿verdad? Esto hace que haya muchas formas de aplicarlas también, ¿verdad? Y ahí va a depender del criterio que usted tenga también para desarrollar. Aquí vamos a tratar de ir, en este caso, hablando de los tipos de investigación según el objetivo propuesto. Vaya, ¿por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque vea, no es solo estos tipos de investigación cuantitativa que existen, ¿verdad? Sino que hay muchos más, ¿verdad? Pero nos vamos a basar en la investigación pura o teórica.
este tipo de investigación tiene como principal objetivo la obtención de conocimientos de diferente índole, sin tener en cuenta la aplicabilidad de los conocimientos obtenidos. Gracias al cuerpo de conocimientos extraídos de ella pueden establecerse otro tipo de investigaciones. Vaya, ¿por qué dice que en este caso la investigación pura o teórica es justamente extraída, se puede decir, o se utilizan para establecer otro tipo de investigaciones? Justamente porque estas son la base, ¿verdad? La base para otras investigaciones. Recuerde que una investigación pues nada más es llevar a cabo diferentes acciones o estrategias con el fin de descubrir algo, ¿verdad? Se los recuerdo nuevamente para que ustedes tengan claro esa definición de investigación que la veíamos en las primeras tutorías, ¿verdad? Nosotros tenemos que reconocer o recordar que estas van a ser investigaciones con base al conocimiento científico que se van a desarrollar, ¿verdad? Entonces, decía, de acuerdo a la investigación pura o teórica, pues nada más se basa en otro tipo de investigaciones, ¿verdad? Generalmente, ahí se les coloca en el documento, recuerdo que les coloca un ejemplo que dice que hablaba acerca de las matemáticas puras, ¿verdad? Que generalmente, pues, cuando estamos estudiando esto, es normal que usted se preocupe, ¿verdad? Por la facilidad con la que pueden aplicar las conclusiones obtenidas. Si usted no se debe preocupar porque ya está previamente establecido, ¿verdad? Por decirle algo, usted aplica un teorema, usted aplica un corolario, etcétera, etcétera. Usted está ya sabedor, ¿sí? Usted ya sabe a ciencia cierta qué es lo que va a obtener, ¿verdad? Porque usted ya se ha basado en otro conocimiento teórico para obtener otro nuevo conocimiento, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de cómo usted puede ir observando la parte de la investigación pura o teórica. Luego tenemos la investigación aplicada. Se trata de un tipo de investigación centrada en encontrar mecanismos o estrategias que permitan lograr un objetivo concreto, como curar una enfermedad o conseguir un elemento químico nuevo, o bien que pueda ser de utilidad. Por consiguiente, el tipo de ámbito al que se aplica es muy específico y bien delimitado, ya que no se trata de explicar una amplia variedad de situaciones, sino que más bien se intenta abordar un problema específico. Bueno, aquí está muy claro, ¿verdad? Nada más es la aplicabilidad que va a tener esos conocimientos, ¿verdad? Nada más usted va a basar su investigación en encontrar mecanismos o estrategias nada más que van en busca de un objetivo en concreto, algo en específico. Nada más eso es lo que usted va a hacer con la investigación aplicada. Antes de pasar al siguiente, no sé si hay preguntas con respecto a estos dos tipos de investigación. ¿Alguna consulta o algo que ustedes quieran mencionar? No, por el momento no. Ok, vaya, avancemos. Luego vienen los tipos de investigación según el nivel de profundidad en el objeto de estudio. La investigación se puede llevar a cabo de diferentes formas y profundizando más o menos en el cómo o el porqué de las cosas. En este sentido encontramos los siguientes tipos de investigación, que es la investigación exploratoria, la investigación descriptiva y la investigación
explicativa. Bueno, estas creo que nosotros ya las habíamos visto un poco en una tutoría anterior, ¿verdad? La exploratoria, pues nada más es analizar o investigar aspectos concretos, ¿verdad?, de la realidad que aún no han sido analizados con profundidad, ¿verdad? Yo retomo alguna investigación, ¿sí?, para poder desarrollar mi propia investigación, ¿verdad? Nada más es explorar, ¿verdad? Es tener un poco más de profundidad del conocimiento de algún fenómeno, ¿verdad? Tratar de hacer un estudio para que posteriormente pues usted pueda dar un análisis más profundo y de manera detallada de lo que ha encontrado sobre esa problemática. La investigación descriptiva pues lo único que hace pues es establecer una descripción, ¿verdad? Como su palabra lo dice, describir, solo que de una manera más amplia, ¿verdad? Un fenómeno, una situación, alguna problemática que usted haya determinado o haya encontrado en su ambiente, ¿verdad? Usted puede justamente buscar las causas, ¿sí? Sí, de manera aislada, ¿verdad? No es obligación que usted encuentre causas o consecuencias de esa problemática, nada más ver las características, describirlas, observarlas y tratar de definir la problemática, nada más eso, ¿verdad? Dar sus propias valoraciones. Y la investigación explicativa, aquí es muy diferente, ¿verdad? La finalidad de esta, pues, es realmente determinar causas y consecuencias del fenómeno en estudio, ¿verdad? Es todo lo contrario a la descriptiva. Esta sí necesita dar respuesta a una problemática, ¿verdad? No sé si hay algún comentario con respecto a ello. Ustedes me dirán o avanzamos. Avancemos, Gigi. Ok. Luego viene de acuerdo a o según la manipulación de variables. Aquí podemos encontrar los siguientes tipos, ¿verdad? La investigación experimental, la cuasi experimental y la no experimental. ¿Qué es lo fundamental para hablar de ellas? Cuando hablamos de la experimental, nosotros nos vamos a basar en la manipulación de variables, ¿sí? En condiciones altamente controladas. Es decir, vamos a tratar de replicar un elemento o un fenómeno específico, lo vamos a observar y de acuerdo a las variables, ¿verdad?, implicadas, y las vamos a manipular lógicamente teniendo un efecto ya establecido, ¿verdad? Por eso decimos que es una investigación experimental. Cuando hablamos de investigación cuasi experimental, en este caso es muy similar a la experimental, esa palabra cuasi, ¿verdad? Es muy similar a la experimental, pero ¿en qué se diferencia? ¿Sí? Es que en este caso no posee el control sobre todas las variables, ¿verdad? Puede tener de alguna o dos, dependiendo de las variables que usted esté utilizando, pero no de todas, ¿verdad? Por eso es cuasi experimental. La no experimental definitivamente pues nada más se basa en la observación. En este caso particular es muy diferente a las dos anteriores, ¿verdad? Porque aquí nada más vamos a observar el fenómeno, ¿verdad? ¿Qué más? Que no vamos a tener control de esas variables, ¿verdad? Nosotros solo vamos a observar. No sé si hay dudas con respecto a esto. Bueno, creo que va un poco entendible, ¿verdad? Los siguientes son según el tipo de inferencia. Recuerde
Cuando hablamos de inferencia, nosotros, la investigación de tipo de inferencia, pues es nada más, en este caso, el tipo de clasificación que puedes traer a partir de un método empleado a la hora de inferir de cómo funciona la realidad. Vaya, son tres tipos: el deductivo, el método inductivo y el método hipotético deductivo. Entonces, el primero, bueno, yo creo que como su palabra lo dice, el deductivo, lo único que hace es que en este tipo se basa en el estudio de la realidad, ¿verdad? Y en la búsqueda de una verificación, o a lo mejor no va a verificar esa realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? En este caso, en el deductivo, usted generalmente pues lo va a hacer partiendo de X ley, ¿verdad? ¿Sí? Para aplicarla en una situación en particular. El método inductivo, en este caso, lo único que hace es obtener, ¿sí? Tratar de obtener conclusiones a partir de observación de hechos. Aquí juegan papeles muy importantes la parte del análisis, bueno, antes la observación, luego el análisis para dar sus propias conclusiones, ¿verdad? Que con esto pues sean verdaderas, que es lo que se espera, ¿verdad? Cuando usted hace una deducción o inducción, perdón, trata de dar conclusiones que sean verdaderas, ¿verdad? Para tratar de establecer predicciones, ¿verdad? De algún fenómeno, de qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Y eso, pues, generalmente lo conlleva estar trabajando con este tipo de investigación. El método hipotético deductivo, aquí realmente lo que busca es generar hipótesis, ¿sí? Ya su nombre lo dice, hipotético deductivo, tratar de generar hipótesis, ¿sí? Para que con estas hayan teorías, ¿verdad? Generalmente cuando nosotros hacemos teorías, pues lógicamente pueden ser comprobadas o pueden ser desechadas, ¿verdad? De acuerdo a cómo se esté tratando la experimentación o el campo de desarrollo que se está tratando. Pero tiene que tener claro que si hace una hipótesis, ¿sí? Va a generar alguna teoría, pero esas deben ser comprobables o rechazables, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas. No sé si hay alguna duda. Ingeniero, yo me tengo que retirar porque ya comenzó la otra tutoría. No sé si ya pasó la asistencia. Ok, sí, no hay problema. Ya vamos a Creo que finalizar. todo, licenciado. Ok, sí. Juan Antonio. Sí, diga. Ajá, vaya, la compañera. Sí, ingeniero, con la disculpa del caso igual, Ok. como tengo otra clase a las 10. Ok, sí, vaya, entonces nos vamos a quedar por acá. Vamos a ir finalizando. Y justamente ya era la última que tenía por ahí para ir finalizando, ¿verdad? Entonces estén pendientes de los avisos para que no haya ningún tipo de problema. Nos vamos a quedar por acá. Un gusto haber compartido con ustedes, ¿verdad? Hasta luego. Gracias. Feliz día a Bueno, todos. igual. Gracias. Ok, muy buen día a todas y todos. Buen día. Ok, Feliz fin de semana. Bendiciones. gracias igualmente. Saludos cordiales. Muy buen día. Bueno, de esta manera concluimos la tutoría número 3 correspondiente a nuestra materia Fundamentos y Metodología de la Investigación 1. Saludos cordiales para todas y todos. Muy buen día.